más garantías, más seguridad. Hablaba yo de la Guardia Nacional. No solo son muchísimos más elementos, más disciplinados, ya no es la Policía Federal esa el que estaba en una patrulla ahí como lagarto en boca de arroyo, viendo quién pasaba y para morder, ya no. Nada más que lo tengo que decir yo, porque ni modo que lo va a decir Radio Fórmula, ¿no? Tú sí lo dices, pero los machuchones no, los de arriba no, o el Reforma, o el Universal, o en las teleras, eso no se dice, pero claro que ahora no están mordiendo en las carreteras, es la Guardia Nacional, eso ha cambiado muchísimo y se está garantizando que haya cada vez más seguridad en las carreteras. Aquí teníamos un problema, para que vean cómo todos los días estamos tratando estos asuntos. Problema de Iguala a Chilpancingo. Me voy a tirar el clavado más perfecto de mi vida. Así decía Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, el 6 de octubre del año pasado. 4 meses después, la calificación de ese clavado tiene números rojos. En esa fecha, durante la presentación oficial de Rommel Pacheco Marrufo, se anunció que el exclavadista se sumaría a la cuarta T, adelante de Claudia Sheinbaum, que atestiguaba con beneplácito entre simpatizantes y miembros de Morena en Colima, al que acudieron académicos, deportistas y representantes del arte y la cultura. Los elogios en ese momento no dejaron de sonar. Delgado Carrillo decía: un deportista que representó a nuestro país en las Olimpiadas y que le tiene un profundo amor a México y es un gran ser humano, dijo: es tiempo de definiciones. Bienvenido Rommel a nuestro movimiento. Bienvenido al lado correcto de la historia. Sheinbaum escribió al respecto: querido Rommel, es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días. Eres un gran humano deportista, un gran mexicano y un gran ser humano. Bienvenido, la esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación. Pero también la crítica no se dejó esperar. Sus propios correligionarios de inmediato fijaron su posición. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, reprobó la decisión de Pacheco al sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación y dijo: primero hay que decir que es una traición a los deportistas de México, a los atletas, porque se convirtió en el sexenio con más corrupción en el deporte mexicano y él está traicionando a todo su gremio. La crítica y el escozor mayor se produjo en Yucatán. Las fuerzas originarias y pioneras de Morena salieron a la calle incluso a protestar la inclusión de Rommel a su movimiento, y el mote de Chapulín fue el estigma que recibió en su propia localidad, en el lugar que lo había visto nacer y crecer. Los inconformes tuvieron desde entonces motivos por el enfado y rechazo. Rommel Pacheco había votado en contra de la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador en el 2022 y anteriormente había incursionado por primera vez en la política del PRI, donde también, como Chapulín, saltó al PAN, y así lo repiten una y otra vez las voces en contra del chapulineo. Ningún voto a los chapulines. Personajes de Morena como Alberto Nolasco Sosa, exsecretario de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal, exdiputado local Miguel Edmundo Candila No, y actores como Damián Alcázar. Con más sensatez, el diputado Rafael Alejandro Echazarreta pedía a la dirigencia morenista que recapacitara sobre la decisión de nombrar a Rommel Pacheco como el abanderado del movimiento para la presidencia municipal de Mérida, la importante capital de Yucatán. En Morena nos merecemos un candidato morenista, decía. En silencio, la presidenta de Morena en el estado, Alfa Taera, pedía licencia desde antes de esa nominación y en silencio atestaba su protesta. A la fecha sigue con licencia ante la insistencia del secretario general del partido, que asumió la posición y que repite: todo está bien. No fue suficiente en aquella presentación y todas las que ha hecho Rommel Pacheco desde entonces, cuando decía: como ciudadano, desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos, porque creo en la unidad más que en la división y en porque todos somos iguales. Por eso, hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar a Mérida y Yucatán, haciendo equipo con todas las personas que se quieren sumar a este gran proyecto.
Hoy se escuchan estas voces mencionadas que sugieren un cambio de candidato a la presidencia de Mérida por Morena. Insisten en que todavía están a tiempo antes de que las boletas estén impresas, pero la pregunta sería, ¿daría tiempo o da igual ya un cambio? Buenas tardes, esto es Las Noticias por el Sol y esta editorial fue escrita por mi compañero Edgar Cárdenas, quien tuvo que ausentarse el día de hoy. Comencemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra una proyección de un estudio realizado por Citibanamex. En dicho estudio se sostiene que el narcotráfico tendrá mucha injerencia en los próximos comicios. Ante dicho resultado, el presidente dijo que ya no son los tiempos del expresidente Felipe Calderón ni de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes en palabras del propio presidente sí llegaron a tener relación con el crimen organizado. En conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano aseguró que él no mantiene relación de complicidad con nadie. Ante la pregunta si el estudio de Citibanamex tiene tintes de algo, el mandatario respondió que sí, porque dicho estudio fue realizado por expertos, pero expertos de que puestos que en ellos nada más manejan ahí y que el mundo de estos expertos es Polanco y están divorciados de la realidad. Igual hay que recordar que este estudio no es el único que ha alertado sobre la injerencia que tendrá el narcotráfico en el próximo proceso electoral. El propio Instituto Nacional Electoral ya exhortó a los partidos políticos a no recibir inyecciones económicas de ningún grupo delictivo. Como se lo hemos estado contando, los asesinatos a candidatos a ocupar puestos políticos por parte de la delincuencia organizada se ha intensificado cada día más de cara al próximo proceso electoral. Estudios establecen que esto se debe a que la delincuencia es quienes quieren imponer a esas personas y partidos favorables a sus intereses. En nuestro país no es nada nuevo saber que estos grupos delictivos inyectan dinero para financiar campañas y tristemente ya es una tradición por parte de estos grupos imponer candidatos, financiar campañas y distribuir dinero. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas ha realizado un paro nacional en protesta por la ola de inseguridad y extorsiones que han estado enfrentando los conductores en las carreteras del país. El bloqueo de carreteras se llevó a cabo desde las 8 de la mañana del día de hoy y se vieron afectadas vías importantes como lo son Autopista México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Querétaro, Puebla-Veracruz, entre otras. Con esto los transportistas buscan que la seguridad de las vías carreteras incremente, que se prohíban ciertos tipos de vehículos, entre otras demandas más. Ante dichos bloqueos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recibirá a los transportistas en el Palacio Nacional, ya que aseguró que este movimiento se trata de un chantaje politiquero. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía General de la República y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país se cometen 1.6 delitos cada hora a transportistas, y dicho delito va en aumento. Durante el año 2023, al día ocurrían 38 asaltos y en el 86% fueron casos altamente violentos. Las carreteras del Estado de México y de Puebla fueron y continúan siendo las más peligrosas. Las cargas que contienen alimentos y abarrotes son las más codiciadas por estos grupos delictivos, representando el 19.3% de los casos, seguido de las cargas que contienen materiales para construcción con 7.77%. En Guerrero, obispos buscaron sin éxito una tregua con grupos delictivos. El obispo de Chilpancingo, José de Jesús González, declaró que insistirán en lograr una tregua. Durante una entrevista en la sede de la diócesis, el obispo detalló que por separado sacerdotes se han reunido con líderes del crimen organizado para solicitarles treguas de paz. Sin embargo, no han logrado estos acuerdos, ya que integrantes a estos grupos les solicitaban el control del territorio, cosa que es ajena a la iglesia. Ante esta negativa, la diócesis de Chilpancingo-Chilapa hizo un llamado a las autoridades para lograr la paz y ejercer acciones necesarias para recobrar la paz y frenar la violencia que ha estado azotando a Guerrero.
Morgan Luttrell y Tom Cotton, legisladores congresistas republicanos, presentaron una iniciativa de la Ley de Neutralización del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo objetivo tiene la captura y eliminación de líderes del ya mencionado grupo criminal. Ante la percepción y presencia que este grupo tiene, representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Morgan Luttrell, quien cuenta con una carrera militar de 14 años en la Marina, explicó que dicha propuesta es bicameral y que en ella se resalta el impacto que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene en el territorio estadounidense, además de exigirle a Estados Unidos y a los militares que actúen en contra de la organización criminal más peligrosa de México. Por su parte, Tom Cotton comparó al cártel criminal con un grupo terrorista por ser altamente violento, ya que continúan asesinando a un ritmo incluso mayor al de un grupo terrorista. Desde el año 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación es considerado como la organización más peligrosa de México y el segundo cártel de droga más poderoso después del cártel de Sinaloa. Una persona muerta y 22 heridos dejó como saldo el tiroteo en Kansas City durante el desfile para celebrar la victoria de los Chiefs en el Super Bowl. Stacey Graves, jefe de departamento local de la policía, informó el arresto de 3 personas armadas detenidas a quienes consideran sospechosos. Uno de ellos fue detenido por aficionados en el desfile. De acuerdo a los medios locales de Kansas, la mayoría de las víctimas son menores de edad. El tiroteo tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles de la ciudad de Kansas, minutos después de la bajada del equipo. En redes sociales, el mariscal de campo de los Jefes de Kansas, Patrick Mahomes, lamentó el hecho. Cabe destacar que en el estado de Missouri es ilegal llevar armas por la calle. Incluso el alcalde de Kansas admitió que tuvo que correr al escuchar las detonaciones. Corea del Norte continúa con las pruebas a misiles. El día de hoy, el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó la prueba de un nuevo misil de tierra-mar denominado Padasuri 6. De acuerdo a los medios estatales, Jong-un ordenó adoptar una postura de defensa más estricta. En contraparte, el ejército surcoreano informó la espera de la detención del lanzamiento de varios proyectiles de crucero. Este lanzamiento sería el quinto realizado por la República Popular Democrática de Corea en lo que va de este año. El líder del régimen norcoreano ordenó específicamente incrementar la vigilancia en las aguas fronterizas situadas en el Mar Amarillo, ya que señaló que constantemente son invadidas por buques de guerra enemigos. Advirtió que si un enemigo cruza la frontera reconocida por Corea del Norte, será considerada como usurpación. Es importante señalar que la frontera del Mar Amarillo es un tema que ha causado tensión, pues Pyongyang marcó su propia frontera y no reconoce la llamada lineal límite norte trazada por las Naciones Unidas. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero.
Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy traemos un tema que es sobre el tabú que existe en la educación sexual y me acompaña el licenciado José González. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Pues es un tema bastante interesante y yo no creo que ya sea un tabú el tema de educación sexual. Ya creo que ya se liberó bastante. Lo que más bien pasa es que los dos jóvenes son los que no hacen conciencia sobre esa situación, y por eso vemos que ahora hay niñas que desde la secundaria ya se están embarazando, la preparatoria ya se están embarazando, pero ya no creo que sea porque no les hablan del tema, sino más bien yo creo que es ya la falta de conciencia de los jóvenes actualmente. Pero recordemos también que, por ejemplo, cuando salieron los nuevos libros, muchos padres estaban en contra de eso, en contra de que se les enseñe la diversidad sexual y en contra de estos temas que enseñaban educación sexual en muchos de los casos. Recordemos que sigue siendo un tabú porque, pues, muchas veces la religión se ve implicada en ella y como sabemos México es un país muy religioso y también pues incita a que los padres tengan más miedo de enseñarles a sus hijas o a sus hijos sobre cómo ponerse un condón. El día de ayer hablábamos sobre eso, o sobre cómo cuidarse con ciertos preservativos también. Sí, Sofía. Sí, en parte estoy de acuerdo con eso que dices, pero yo creo que eso ya fueron años atrás cuando no se hablaba de ese tema, sobre todo en las casas. Ajá. Pero actualmente ya no, porque ves a niñas de 10, 11, 12 años que ya comienzan a hablar, ellos mismos comienzan a hablar del tema en la casa. Entonces veo que ya hay más liberación en ese tema. Lo que yo creo más bien, insisto, es el problema de la falta de conciencia de los jóvenes. ¿Por qué? Porque por tal de no ir contra corriente del qué dirán, ahorita por ejemplo si una muchacha en la preparatoria, y ya no digamos la universidad, ya en la preparatoria llegara a decir que es señorita, comienza el bullying, se comienzan a burlar de ella, que cómo es posible, y muchos ya para no sentirse en medio de esa situación, pues muchas veces pues ya comienzan con las aventuras a temprana edad sin medir las consecuencias que se puedan truncar su carrera y poner riesgo de alguna enfermedad. Así es. Bueno, yo creo que este tema va más hacia cómo la sociedad ha enseñado. Recordemos que igual la sociedad toma un papel demasiado importante en estas situaciones para que los jóvenes o los niños empiecen a hablar sobre estos temas. Es un poco más sencillo que los jóvenes hablen sobre esto en la universidad que en la preparatoria, porque en la preparatoria pues todavía está todo este tema de las hormonas, que todavía a veces tristemente las hormonas les ganan más y no saben cómo controlar estos temas, lo que hace que pues en algunos casos terminen en embarazos adolescentes. Creo que la educación sexual debería ser algo de lo que se pueda hablar sin ningún tabú, sin ningún tema de burla y sin que haya ese tipo de bullying, así como lo menciona. Recordemos también que pues tristemente a muchas jóvenes se les hace hincapié cuando comparten fotografías en ropa interior o algo así con sus parejas. Sí, exactamente. Y yo creo que acá la situación sí es hablar de la ecuación
sexual a los jóvenes, las consecuencias y los riesgos. Pero sobre todo es hacer más conciencia a los jóvenes, hacer más conciencia y más sentido de responsabilidad. Eso sí. Y no dejarse llevar por el qué dirán de su grupito. ¿No? O sea, los jóvenes deben tener conciencia de esa situación para poder definir el rumbo de su vida. Y yo creo que una vez que definan o sepan definir el rumbo de su vida, ya la ecuación sexual se vuelve una ecuación secundaria. Sí. Licenciado, ¿usted a qué se refiere con hacer conciencia a los jóvenes sobre estos temas? Bueno, conciencia para mí significa hacerle ver las consecuencias de una actividad sexual irresponsable. Ok. Que pues a temprana edad, 17, 18 años, se pueden embarazar. Y es muy lamentable que a esa edad trunques tu vida, porque ya va a ser difícil que sigas estudiando y a los 17 años ya tienes la responsabilidad de una madre cuando no sabes qué significa eso. Así es. ¿Y no cree que en parte esa inconsciencia que existe es por el mismo tabú que hay alrededor de estos temas? Bueno, en parte, porque todavía vivimos en un estado muy conservador. Así es. Vivimos en un estado muy conservador donde en otros estados van 10 veces más adelantado con nosotros. Entonces, sí trae más consecuencias acá. Por ejemplo, vemos acá en Yucatán, que es uno de los estados donde hay más niñas embarazadas. Sí. Porque si hubiera más liberación del tema, pues yo creo que no habría tanto problema, porque pues ya los jóvenes no tendrían que hacer cosas a escondidas. Así es. Ya lo harían como una forma natural, y yo creo que eso pues los haría un poco más responsables. Y bueno, referente a esto, recordemos que, así como lo menciona, Yucatán es un estado demasiado conservador y tenemos casos, por ejemplo, de jóvenes en los que pues empiezan a madurar y el cuerpo empieza a cambiar cuando vas llegando a cierta edad. Y por ejemplo, en el tema de las caderas, que a veces se ensanchan, muchas personas tienen el estereotipo de que, porque ya se le ensancharon las caderas, ya inició una vida sexual activa, lo cual empieza con las críticas, con los estereotipos, con los prejuicios hacia esa persona y la juzgan sin que pues en algunos casos haya empezado su vida sexual. Sí, están muy marcada esa situación. Lo que tú dices que pues, se le ve más grande la cadera, bueno, pues es algo normal, tan desarrollo. Así es, pues, está en tiene desarrollo. que haber esa transformación. Hay otra cosa que dice que le cambia la voz, que ya le cambió la voz, seguramente ya tuvo relaciones sexuales. Pues también es algo normal, entonces el desarrollo va a cambiar todo. Así es. Pero como está muy estigmatizada esa situación, viene la fijación, entonces viene la crítica hacia la persona. Por eso yo insisto que debe haber una libertad, que ya no se vea que si una persona ya tuvo relaciones sexuales se haga un escándalo, un drama, no, se debe ver parte como algo normal que va a formar parte de su vida. Lo único que tiene que hacer pues es hacerlo con sentido de responsabilidad, y todo lo demás pues es normal. Así es, y creo que también los padres influyen mucho, porque en varias situaciones, lamentablemente en la mayoría, se da esto que castigan a las hijas o a los hijos por iniciar una vida sexual, en lugar de ayudarles o de hacerles comprender que lo deben de hacer de manera responsable. Se les estigmatiza y les son castigados, muchas veces los golpean por esa misma situación, lo cual influye en que los mismos adolescentes pues tengan que ocultar eso, que no puedan hablar con nadie más, y que si tienen dudas no puedan recurrir a los mismos padres. Se supone que los padres son pues quienes nos deben de hacer sentir seguros, o que quienes deben de estar ahí dando una mano a los hijos para que se les pueda hablar, y en muchas situaciones pasa todo lo contrario, empiezan a esconderse, empiezan a huir, y por eso mismo incurre a la irresponsabilidad en cuanto a las relaciones sexuales, y a veces terminan con alguna enfermedad o con alguna infección, que recordemos que las infecciones son como que lo más recurrente que puede suceder en estos casos. Sí, así es. Mira, ese tema
tiene uno que tener mucho tacto de tocarlo con los hijos, sobre todo porque es un tema que si tú lo reprimes en ellos, va a generar rebeldía. O inseguridad. O inseguridad. Y pues están en la etapa del desarrollo, entonces con reprimirlo no se gana nada, porque el joven, si decide hacerlo, lo va a hacer. Así es. El detalle acá, la función del padre es orientar, no reprimir. La función y obligación del padre es orientar y decirle al hijo, mira, va a llegar un momento que comiences con la actividad sexual, que vas a sentir la necesidad, que es algo normal, no te asustes, orientarlo y explicarle, si lo haces con sentido responsable, no pasa nada, si lo hagas con irresponsabilidad, pues vas a truncar tu vida de tu juventud, vas a dejar tu carrera. Yo creo que hasta ahí debe llegar la función del padre. Así ya es. lo que haga el hijo, pues ya es una decisión propia y las consecuencias pues también van a ser propias del joven. Así es, yo creo que sí los padres deberían de ser una guía y deberían de hacer sentir a sus hijos pues como un espacio seguro, un espacio en donde ellos puedan preguntar sus dudas y que si no saben respuestas a ellos, porque muchos padres tampoco saben qué responder ante esos casos. A muchos padres pues todavía les da un poco de vergüenza hablar sobre esos temas. Buscar ayuda de un profesional, algún ginecólogo o alguna ginecóloga con la que puedan hablar y saber el por qué están queriendo iniciar una vida sexual a tan temprana edad, o alguien que les ayude de manera profesional a buscar un camino, porque recordemos que iniciar una vida sexual activa desde muy temprana edad tampoco es bueno para los jóvenes. Sí, efectivamente. También deben de tener esa capacidad los padres, que si no saben orientar sobre la educación sexual, pues llevar al hijo con un psicólogo que les oriente y les explique. Así es. O sea, pero acá hay una situación que también el papá se debe educar en ese aspecto. Yo ahorita, por ejemplo, la experiencia que yo viví con mi hija, hasta el tercer año de secundaria, como la mitad de secundaria, vi que llegaba con sus libretas con dibujos de un pene. Okay. O sea, ella comenzaba ya, como dicen, ya a compenetrarse más en eso. Cuando llegó a la preparatoria, ya comenzó con la cuestión de los novios. Y la etapa de la preparatoria, pues fue los novios, salí con el novio, que te visite el novio, y ahorita que ya está en la universidad, ya dejó esas dos etapas atrás, y ahorita ya está enfocada en su estudio, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. O sea que el joven solito va a ir brincando las etapas. Son etapas, entonces no hay que asustarse ni reprimir al hijo cuando comience a vivir esas etapas. Y yo ahorita pues ya, todo ya agarró el rumbo mi hija. Entonces yo lo que le puedo decir a los padres es eso, que los que tienen hijas o hijos que entiendan que va a llegar un momento que sientan la necesidad de las relaciones sexuales y que es algo normal y natural y que no lo deben de reprimir, nada más orienten a los hijos a que tengan responsabilidad. Así es, y es muy cierto esto que mencionas sobre que deben de orientar y pues bueno, solo los jóvenes se van a ir dando cuenta de que hay etapas para cada situación de la vida. Hay situaciones en las que pues todavía es muy temprano realizar ciertas acciones y hay otras en las que pues ya están a tiempo. Entonces es cuestión de los jóvenes también que concienticen y sean responsables, pero siempre de la mano de sus papás o de algún guía, de alguna persona que sea profesional en el tema. Hay muchos sexólogos en la actualidad también quienes les pueden orientar un poco más sobre estas situaciones y pueden hablar con ellos o buscar ayuda de un profesional con tal de poder salir pues de estas situaciones y que no lo vean como un tema tabú, que no lo vean como algo que deban de reprimir o como algo que deban de ocultar. Hay que hacer mucho hincapié en los papás que pues deben de apoyar las situaciones de sus hijos para que no repriman estas acciones y para que también puedan hablarlo con más confianza. Sí, porque mira, hay una situación de que cuando un hijo
llega a ese dilema o llega a tener una duda sobre esa situación, cae en el interrogante de decir, ¿a quién se lo platico? Así es. Y piensa en el papá y enseguida dice, no, me va a regañar. Piensa a mi mamá, no, igual mi mamá no me va a entender. ¿Qué sucede? Pues buscan un amigo de su confianza, se lo platican y allá viene muchas veces el problema. Donde la orientación que le puede dar su amigo por su juventud, no hay experiencia, mal orienta a la persona. Así es. Y caer en un error. Por eso hay que dar esa total confianza. Bueno, si es una niña, pues normalmente lo habla con la mamá, pero que la muchacha sienta esa confianza. Que pueda acercarse. ¿Por qué? Porque pues los padres son los que mejor te van a orientar, no te van a orientar para que te vaya mal. Así es. Pero hay que dar esa confianza a la hija o al hijo. Entonces, tenemos casos donde hay veces el mismo papá, en el caso del varón, lo lleva para que tenga su primera experiencia sexual. Pues eso no es malo. Eso no es malo, lo lleva para que tenga una experiencia sexual y todo, y después platican el muchacho cómo le fue y todo esto. Entonces, que se vea de esa manera la cuestión sexual. La cuestión sexual es como comer, como dormir. Es parte de las necesidades que tiene el cuerpo humano. Así es. Muchísimas gracias, licenciado, por esta plática. Es un tema bastante interesante y bastante amplio. Le agradezco su tiempo. Muy bien, Sofía. Pues gracias y pues acá estaremos la próxima. Continuamos. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El diputado de Morena, Jorge Ángel Cibaja Mendoza, aseguró que Yucatán es uno de los estados con el mayor número de nuevos casos diagnosticados del virus de la inmunodeficiencia humana. El parlamentario apuntó que tanto el virus de la inmunodeficiencia humana como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida representan un serio problema de salud pública y de derechos humanos. Agregó que los prejuicios y estigmas que giran en torno a estas enfermedades discriminan a las personas con VIH-Sida, lo que en muchos casos se traduce en una clara violación al derecho de la protección
protección de la salud. Por ello, llamó a erradicar los prejuicios y tabúes a fin de hacerlo también con la discriminación y exclusión que sufren las personas con esta enfermedad. Detalló que en el año 2020 se contabilizaron 4.555 muertes causadas por esta enfermedad. Asimismo, de 1983 a 2022 se han presentado 347.794 casos de virus de la inmunodeficiencia humana, de los cuales 14.093 corresponden a pacientes detectados en el año 2022. Apuntó que las entidades federativas con el mayor número de nuevos casos diagnosticados en 2022 son Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Colima y Tabasco. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Estigma de las Personas que viven con VIH representan el 0.06% de la población del país. Recordemos la entrevista que le realizamos a María Clemente. La diputada de Morena, María Clemente García Moreno, está liderando una propuesta de reforma con la cual busca despenalizar las sanciones por transmisión de enfermedades sexuales. La iniciativa respaldada por García Moreno se centra en derogar varias disposiciones del Código Penal Federal, en especial el artículo 199 bis, que data del año 1940 y aborda el delito de peligro de contagio por enfermedades venéreas. Según este artículo, las personas que pongan en peligro de contagio la salud de otro a través de relaciones sexuales, sabiendo que están enfermos, enfrentan sanciones que incluyen prisión y multas. La tenemos en la línea y nos explicará un poco más sobre el tema. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Igual, muy bien. Quisiera que nos platique una breve explicación sobre sus iniciativas para la despenalización por el delito de peligro de contagio de enfermedades sexuales. Ok, pues mira, la iniciativa va justamente de derogar el delito del Código Penal Federal, porque es un tipo penal que está ahí, ¿no? Que no utiliza a nadie. O sea, okay. Podemos revisar tras décadas de que exista este delito, que se utilizó alguna vez que hubo una pandemia de sífilis en el mundo y por eso se creó. Al terminar esta pandemia jamás se volvió a utilizar el delito. Creo que en la historia de los últimos 50 años solamente hay 2 personas que han tenido algún procedimiento respecto a este delito y no se ha usado. Jamás. Es un delito que está prescrito socialmente porque la gente no denuncia ese delito, no se usa, y el que exista en el Código Penal solamente criminaliza a las personas que vivimos con VIH o cualquier otra persona que tenga o padezca de alguna enfermedad o infección contagiosa ante la sociedad, lo cual segrega y por tanto pues lastima la dignidad humana de las personas. Entonces es un delito que debe estar prescrito porque es inútil, porque nadie lo usa, porque no sirve para nada más que para criminalizar a personas por su estado de salud. ¿Por qué usted considera que esta disposición criminaliza a las personas que viven con enfermedades de transmisión sexual? Porque, pues, criminaliza porque es un delito, por lo tal, lo pone al nivel de un crimen. Entonces, cada que una persona pudiese ser considerada criminal por siquiera sugerir que puede o podría o pudo haber contagiado a alguna persona, ¿no? De una enfermedad como lo es, por ejemplo, el VIH-Sida. Ok. ¿Considera que la posible pareja de una persona infectada no tiene el derecho a saber antes sobre la enfermedad o infección? Sí, creo que las personas tienen derecho a saber, pero creo que las personas adultas son responsables de su propia sexualidad. Es decir, yo considero que salvo que haya una violación, si tú te contagiaste de otra persona es porque fuiste irresponsable, porque no exigiste conocer su estado de salud, no solamente del VIH. Las personas debemos conocer a las parejas con las que nos relacionamos, tengan una enfermedad en la piel, tengan cáncer, tengan algún padecimiento mental. Entonces, imagínense el grado de responsabilidad que debe tener una persona para poder tener una pareja que tiene una infección como lo es el VIH y no saberlo. O sea, la responsabilidad no viene de la persona por no estarlo contando, viene de la otra persona por no enterarse de con quién se relaciona. Entonces, salvo que fuera una violación,
salvo que fuera una violación, podría aplicar este delito, porque en una violación es a todas luces pues un crimen en el que la persona no solamente esté consciente o no está siendo obligada a tener una relación sexual y por tanto a exponerse a un contagio. Pero de ahí en fuera, incluso una persona que se casa, ¿cómo te puedes casar con una persona y no conocer su estado de salud? ¿Cómo puedes tener una vida de pareja y tener relaciones sexuales con una pareja que no conoce su estado de salud física y mental? Entonces la responsabilidad de la sexualidad humana es personal. Cada persona debería cuidar su sexualidad y su cuerpo. Entonces no es que la otra persona tenga que usar condón, es que si tú es tu cuerpo, tú tienes que exigir que la otra persona lo use o que tú te lo pongas. En ese caso, entonces no hay cabida ya con tantas soluciones y procedimientos de higiene y cuidado personal que existen en el siglo XXI, que exista un delito que solamente criminaliza. Porque al estar escrito en el Código Penal y que en 50 años nada más haya 2 personas que hayan tenido un proceso jurídico al respecto en México, pues es un delito que es inútil porque no funciona, la gente no lo usa, solo está ahí para crear estigma, para que exista un delito en que supuestamente puede existir, aunque nadie lo denuncie, y que criminaliza a quienes, a las personas que están en el centro de discusión, las personas que vivimos con una infección, como lo es el VIH. De esa forma, ¿usted cree que su iniciativa promueve la responsabilidad individual de quien se elige como pareja sexual? Sí, claro, pues promueve la responsabilidad de la salud sexual y promueve la no criminalización. Ya los organismos internacionales desde hace muchas décadas en sus recomendaciones han estado instando a los estados, a los países a que deroguen las disposiciones que criminalizan a las personas que vivimos con VIH, y esta es una disposición que está vigente en México, que es inútil porque nadie la hizo y solo sirve para criminalizar, y que de derogarla México estaría cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales, de las agencias internacionales al respecto, para mejorar la calidad de vida y la dignidad humana de las personas que viven con VIH-Sida, que en México pues ya son poco más de 200,000 personas las que vivimos, que estamos sufriendo esta pandemia, y que no es para nada justo que una disposición, además de todo lo que ya se tiene que pasar, exista. ¿Y considera que afecta en cuanto a la responsabilidad de que las personas se hagan chequeos médicos constantemente? No afecta, porque eso esa disposición no tiene nada que ver con que las personas se hagan chequeos o no. Eso no tiene, es un tema está en el Código Penal, entonces no es una obligación hacer los chequeos, sino que cada persona tiene su responsabilidad, cada persona tiene que hacérselos y exigírselos a su pareja. Y es una cuestión de responsabilidad personal, individual. Ninguna ley debería obligar a las personas a hacerse chequeos, las personas se los tienen que hacer porque es su responsabilidad cuidar su cuerpo. ¿Con esta iniciativa ha pensado en alguna otra propuesta para sancionar o evitar que las personas contagien de manera intencional? No, porque como te decía, nada más hay 2 procesos jurídicos al respecto en México, es decir, las personas no están cometiendo ese delito. No hay personas contagiando a otras personas. Si las hubiera centenares de denuncias y de proceso y de personas procesadas en los penales, pero no existen. No hay procesados, no hay gente encarcelada. Hay 2 personas solamente en más de 50 años. Entonces esa disposición no existe, ese delito nadie lo está cometiendo, entonces no hay ninguna irresponsabilidad, nadie está contagiando a nadie de manera intencional. ¿Y considera que el derecho de las personas enfermas es superior al de las personas que están sanas? ¿O considera que es parte de la responsabilidad sexual que debe de existir? Es parte de la responsabilidad sexual, los derechos son iguales para todas las personas, estén enfermas o no lo estén, y también recordar que las personas que vivimos con VIH no estamos enfermas, vivimos con un virus, y si las personas que vivimos con VIH tomamos el tratamiento antirretroviral, podemos tener nuestra carga viral a nivel indetectable, es decir, que sea casi nulo, que oscile entre el 0% y el 1%, y que sea incluso imposible ser detectada la infección por una prueba
y conseguir una cantidad de inmunodeficiencia muy alta, incluso superior a la de muchas personas que se denominan sanas. Entonces, hay tratamiento para tener controlada la infección. Las personas con VIH lo único que necesitan es acceder al tratamiento, no que se les criminalice, porque no es una enfermedad mortal. Es mortal como cualquier otra que puede llegar al fin, pero cualquier persona que es detectada a tiempo puede acceder al tratamiento antirretroviral y su vida sigue igualita, tomando hoy ya una sola pastilla al día. Ok, muchísimas gracias por esta información, diputada. ¿Algo más que quiera compartirnos o informarnos? No, nada más eso, nada más. Que creemos conciencia, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti, bye. Las autofinancieras tienen la apariencia de cualquier comercio más, tienen oficinas, secretarias y pagan renta, pero todo es una fachada bien montada, pues tarde o temprano desaparecen, robándole millones de pesos a cientos de familias que confiaron en el sistema de pago para adquirir un vehículo o propiedad. Sol Yucatán informó con oportunidad cómo decenas de personas que descubrieron el fraude de la Fast Car Solutions y ante la falta de acción de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y ante las denuncias, tomaron la justicia por sus manos y golpearon a uno de los socios. En Facebook, principalmente los defraudadores ofrecen venta de autos de manera accesible y sin tanto trámite o documentación. Ante tantas facilidades, indicaron los afectados, resulta ideal para quienes quieren obtener un vehículo sin tanto trámite. Los clientes quedan enganchados ante las facilidades que la empresa otorga para que puedan hacerse de un vehículo. Los vendedores convencen a los clientes de pagar enganches que van de 10,000 pesos en adelante con la promesa de recibir su vehículo en los días siguientes. Les entregan notas de pago no foliadas en las que se señala la cantidad recibida, el nombre del cliente y la firma de quien recibe el dinero. Muchos clientes pagan mensualidades que van desde 1,500 pesos y aumentan considerablemente dependiendo del tipo de vehículo. Algunos clientes se dan cuenta del fraude cuando ya pagaron casi 50,000 pesos y pasan más de 2 meses sin recibir su vehículo bajo excusas, como que sus referencias no respondieron. Sin embargo, no rechazan el crédito, sino piden a los clientes que busquen otras referencias y se les haga llegar para que, ahora sí, reciban sus vehículos. Mientras tanto, las personas continúan pagando sus mensualidades a través de transferencias o en efectivo en las oficinas, pero quienes no realizan los pagos los hostigan. En Yucatán son cientos de personas defraudados por estas supuestas empresas, pero los defraudados se preguntan cómo es posible que sigan defraudando a pesar de las protestas y denuncias en su contra. Un maestro de danza acusado de abuso sexual en contra de niñas que asistían a su academia de baile fue detenido ayer por agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Juan Carlos T.R., de 30 años, originario de Mérida, Yucatán, habría cometido las agresiones en la Academia TDS Tenorio Dance Studio, ubicada en la colonia Morelos Oriente. Con base en las denuncias y en las pesquisas realizadas por la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía, el sujeto es probable responsable del delito de abuso sexual equiparado a agravado. Entre sus víctimas están niñas de 10, 11 y 13 años de edad, a las que, con el pretexto de probarles el vestuario, les hacía desvestirse frente a él y les atemorizaba para que no lo contaran a sus padres. Los agentes y fiscales investigadores, una vez ejecutada la orden de aprehensión, lo pusieron a disposición del juez de control que les sigue el proceso penal. El día de hoy fue detenido Evair N., de 33 años de edad, quien se mantuvo prófugo 14 años tras cometer un homicidio en el Estado de México en el año 2010.
Agentes de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron al prófugo en un predio del centro de Mérida, donde en coordinación con homólogos del Estado de México ejecutaron la orden de aprehensión, por lo que las autoridades mexiquenses lo trasladaron al estado para ponerlo a disposición de un juez de control en el municipio de Ecatepec. ...151 migrantes fueron detenidos el día de ayer en la carretera Mérida-Cancún. Los hechos se registraron ayer por la tarde a la altura de la caseta de Valladolid, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública observó 2 autobuses con personas indocumentadas. Se presume que los migrantes viajaban procedentes de Campeche con dirección a Cancún. Al lugar llegaron elementos del Instituto Nacional de Migración y de Guardia Nacional para el aseguramiento de las 151 personas originarios de Centroamérica. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. El polémico alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, se vio envuelto en un nuevo escándalo. Ahora fue grabado en un video donde se ve cómo intenta sacar de las fiestas del carnaval que organizó la comuna a un joven motuleño. En la grabación se puede apreciar cómo el alcalde, con una cerveza en la mano, lo confronta, intenta sacar a empujones y luego lo amenaza con romperle en caso de que no se retirara. La bochornosa escena que ocurrió en la calle 28 entre 31 y 33 del centro de Motul fue presenciada por varias personas, incluido personal del Ayuntamiento de Motul que laboraba en la organización del carnaval, quienes solo se quedan mirando al edil. Hay que recordar que apenas hace unas semanas el edil, recién pasado a las filas de Morena, fue denunciado penalmente por golpear a una persona frente al Palacio Municipal por criticar su gestión. La investigación está en curso. Además, el 3 de enero pasado, en pleno acto presidencial por la visita de Andrés Manuel López Obrador, intentó sacar por la fuerza al acompañante de Mariana Cruz Paul. Sin embargo, personal de protocolo de presidencia defendió a la exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La actitud del edil se puede deber a la frustración y desesperación, debido a que su delfín Carlos Niño Ortega Jiménez, a quien colocó como candidato de Morena a la alcaldía, no levanta y cada vez se hunde. Asimismo, Aguilar Arroyo sabe que el próximo 1 de septiembre entregará la presidencia municipal a Lucio Estrella Balam, candidato del Partido de Acción Nacional, quien es apoyado por Mariana Cruz Paul, quien cuenta con el apoyo de los motuleños, por lo cual el edil sabe que tiene un pie en el penal de Mérida, por la ola de corrupción que imperó en su administración. No hay que olvidar que el edil, junto con 2 de sus funcionarios, está vinculado a proceso penal por el delito de corrupción en su modalidad de peculado, y que en el 2016 el edil estuvo preso en el Cerezo de Mérida durante unas horas por agredir a un ex empleado y fue liberado tras llegar a un acuerdo con la víctima. En esta ocasión, la Secretaría de Educación del Estado otorgó una plaza al primo del alcalde de Tecash, Diego José Ávila Romero, de origen panista, Jorge Carlos Ontiveros Romero. Según fuentes dentro de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, se le otorgó al primo del alcalde de Tecash una plaza en la Escuela Secundaria Técnica de San Diego, de dicho municipio, y justamente una semana después de que el edil Ávila Romero visitara la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán al polémico secretario de esta. En el gobierno turbio de Mauricio Vila se habló de combatir las irregularidades de venta y asignación de plaza, pero es imposible no devolver favores a sus amigos. Sin embargo, el gobernador confía ciegamente en el funcionario, el secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, ya que estuvo de acuerdo en darle la plaza al primo hermano de Ávila Romero.
En diversos momentos, líderes de sindicatos como el profesor Limbert Santoyo de la agrupación PAE ha denunciado y expuesto las irregularidades de la Secretaría de Educación en la designación de plazas en todo el estado. Las autoridades educativas han guardado silencio desde que entró Liborio Videval y sus compinches han hecho de la Secretaría un negocio redondo. Aproximadamente a las 9 horas del día de ayer, un trágico accidente cobró la vida de un mototaxista en el municipio de Ticul. Se averiguó que el conductor de un vehículo Honda plateado informó que el mototaxista irrumpió intempestivamente en la carretera, lo que provocó el fatal impacto. A pesar de los esfuerzos del conductor para evitar la colisión, el mototaxista salió despedido de su unidad adaptada y cayó sobre el asfalto, perdiendo la vida en el acto y según confirmaron los paramédicos que llegaron minutos después. Un norte impulsado por el Frente Frío número 34 y los puertos de Yucatán se mantienen cerrados a la navegación, hasta nuevo aviso, por lo que las embarcaciones menores no podrán zarpar para no exponer su seguridad. Debido a las fuertes rachas de viento, informaron las autoridades marítimas Protección Civil de Yucatán, quien señaló que los vientos serán de 50 a 60 km por hora y picos máximos de 70 sobre la zona costera. Se esperan lluvias de ligeras a moderadas después de las 16 horas, así como chubascos y actividad eléctrica, sobre todo en los municipios del noreste, sureste y suroeste. Y bueno, hemos llegado al fin de este programa. Nos veremos hasta el día de mañana, o bueno, más bien nos escucharemos. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.